Hola, mi nombre es Gabriela Herrera, estoy cursando la materia de protección de datos personales, es una materia en línea en la Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Derecho. Y el día de hoy les voy a hablar acerca de la protección de datos personales de niños, niñas y adolescentes en un marco un poco amplio y ya después centrándonos un poquito en nuestro país que es México. Primero me gustaría leerles un apartado de una ley que es que ningún niño será objeto de injerencia arbitraria o ilegal en su vida privada, su familia, su domicilio o correspondencia. Esto es en respecto a la protección de sus datos personales en cuanto a dirección, número de teléfono, escuela y bueno, todos los ámbitos que pueda llegar a abarcar la vida del niño, la niña o el adolescente. Vamos a nosotros a manejar por preguntas, que son como las preguntas más básicas dentro del tema. La primera es como qué medidas se debe tomar en cuenta para proteger los datos del niño en el internet, en cuestión del internet, que ahorita, bueno, es uno de los problemas más grandes a los que nos enfrentamos en el mundo, puesto que la protección de los datos es un poco más complicado porque el internet no tiene barreras. Creo que es lo primero, no hay fronteras en cuanto a internet, entonces es por eso lo primero que se debe de tomar como una medida, ¿no? Para proteger, hacer entender al menor que no hay fronteras y que la protección que comparta o que ponga en internet, bueno, pues puede llegar a todas partes del mundo, ¿no? Otra de las medidas que el niño o niña debe de conocer al momento de compartir sus datos es, bueno, como ya les comenté, comprender realmente que el internet no tiene fronteras. Otra es que ellos reconozcan que son titulares de un derecho, es decir, que ellos son protegidos, que sus datos son protegidos, pero al mismo tiempo que tienen valor, que el dar una dirección, que el dar su edad, que el dar su nombre, sus datos tienen un cierto valor, ¿no? Y que aprendan a reconocerlo. El tercero es la responsabilidad que el Estado y la sociedad tenemos para hacer entender a los niños la importancia de los datos, de lo que comparten, de lo que suben, y no nada más en internet, sino a las diferentes grupos que puedan llegar a pertenecer. Y la cuarta, pues dar un enfoque preventivo y educativo de lo que es el internet para prevenir, en cuanto al enfoque preventivo, pues la pornografía, los juegos y así como las compras en internet. Y bueno, que el internet resulta favorable o educativo cuando lo usan de una buena manera, ¿no? Otra de las preguntas como más importantes es, bueno, ¿cuál es la postura alrededor de la situación de los datos, de la protección de datos en México y la protección de datos sobre todo los de menores, ¿no? La protección de datos en México es relativamente nuevo, es un tema que apenas va surgiendo por la necesidad de proteger no nada más del internet, sino de las instituciones tanto públicas como privadas que cuentan con nuestros datos personales desde la contratación de algún servicio hasta el dato básico que necesitan para poder continuar con algún trámite. Entonces, bueno, es un tema relativamente nuevo y un tanto desconocido para el mexicano, ahora más para el menor. Entonces creo que por lo tanto México desconoce los medios de protección de datos personales. Es algo muy nuevo que necesita mucha educación y que bueno, o sea, los memorándums y todas las leyes y todas las reformas que se han hecho los estamos basando en otros estados y en otros países que apenas nosotros estamos ya como que introduciéndonos al tema. Otra pregunta es, bueno, ¿crees que existen disposiciones en relación al tema dentro del marco jurídico mexicano? Uno de los factores o de los puntos más importantes que llegué a leer en los artículos, que al final del video voy a poner los links y las diferentes citas bibliográficas, es que los datos de protección deben de ser, o sea, para protegerlos en cuestión de alguna ley, reglamento o forma, es que deben ser ágiles, sencillos y de fácil acceso. En México los procesos para poder proteger desde tu derecho ahora hacia un dato, no contamos con algún proceso que cuente con estas tres características de ágil, sencillo y de fácil acceso. Por lo cual México, en mi punto de vista y en mi parecer, no cuenta con la disposición en el marco jurídico mexicano para la protección de los datos. Otra pregunta es, ¿qué tipo de campaña propondrías para dar a conocer el tema al público en general? Yo creo que hay dos maneras de atacar este tema de la protección de datos y es desde la educación. En los distintos niveles de educación básica se cuenta con una materia referente puede variar el nombre, pero es cívica y ética. Entonces yo creo que podríamos aprovechar esa materia para hacerles conocer a los niños la importancia que tienen sus datos, la validez que implica su dirección, su nombre, su edad, su teléfono, a qué escuela pertenecen, en dónde radican. Entonces
hacerles entender a los niños el valor de sus datos, así como la importancia que tiene el protegerlos, los diferentes efectos, causas negativas que puede llegar a tener el compartirlos con cualquier persona, cualquier institución o con cualquier página de internet. Y bueno, también atacando este punto de vista, haciendo una campaña con los padres de familia para hacerles entender que es una responsabilidad no solamente del Estado, sino también de la sociedad, el fomentar que los niños crezcan con una cultura de la protección de sus datos. Y bueno, que cada institución pública y privada tiene una cierta responsabilidad al manejar datos personales, ¿no? Que ellos también comprendan el valor que implican estos datos. Y ya por último, tenemos que qué recomendación le podría hacer a los que conviven con menores para que estén al tanto de los problemas que puedan surgir con esta parte del manejo de datos personales, ¿no? En internet. Yo creo que en la sociedad no solamente son los niños los únicos que pueden llegar a compartir los datos personales sin conciencia, ¿no? Creo que estamos en un momento en el cual los datos son compartidos por nosotros de una manera muy libre, sin llegar a entender o a comprender la validez que tienen estos, ¿no? Y lo mucho que se puede hacer o lo mucho que puede hacer una persona, tanto positivo como negativo, con los datos personales. Entonces yo creo que antes de que poder hacer una recomendación, creo que lo más importante es nosotros como sociedad comprenderlo para después poder esparcirlo y poder decir y tomar las medidas preventivas adecuadas, pero sin conocer la validez que tienen los datos y todas las consecuencias, tanto positivas como negativas, de la protección de los datos que realmente es nuevo en México. No podemos difundir la información si realmente no la conocemos. Entonces yo creo que lo primero que debe de haber en nuestro país es cierta educación en cuestión a los datos personales, su validez y su protección. Entonces bueno, pues eso es todo. Es un tema bastante amplio que yo creo que toma más de un video el poder explicarlo, pero enfocándonos en el tema de los niños, de la protección de los datos personales de niños, niñas y adolescentes, es importante considerar que, bueno, surgen diversos memorándums sobre protección de datos personales y vida privada de niños, diversas leyes. El chiste y en realidad lo importante es cómo comprender la situación realmente o las consecuencias que se pueden llegar a dar ante el mal uso de los datos personales. Y es todo por mi parte, gracias.